Bueno, buenas tardes. Yo soy Juan Cáceres, médico residente de la terapia intensiva del Hospital Domingo Funes. Hoy vamos a dar inicio a una nueva jornada interresidentes. El tema que me toca hablar hoy es anemias, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es los contenidos de esta clase, ¿sí? Vamos a hablar primero una pequeña definición de lo que es anemia, después vamos a hablar un poquito de la eritropoyesis, de las distintas clasificaciones de anemia, lo que es el cuadro clínico general de las anemias, un pequeño algoritmo diagnóstico. Después vamos a hablar un poquito más de los principales clasificaciones morfológicas, ¿sí? Un poquito de las causas de las anemias microcíticas y las anemias macrocíticas. Y después un poquitito del tratamiento. La bibliografía que usé para esta clase principalmente fue el libro Farreras, ¿sí? De Medicina Interna, y también un poquitito las guías de la Sociedad Argentina de Hematología del 2019. Vamos a comenzar primero con lo que es la definición, ¿sí? Definimos anemia como una disminución en la concentración de la hemoglobina, ¿sí? Por debajo de lo que es el segundo desvío estándar respecto de la media, para edad, sexo, hábitat y estado fisiológico, ¿sí? Los valores normales de la hemoglobina en el hombre son 16 y más menos 2 gramos por decilitro, en la mujer 14 más menos 2 gramos por decilitro, y en las personas, en las mujeres embarazadas, hablamos de un valor igual, pero nosotros vamos a hablar de que una persona tiene anemia cuando en el hombre tenemos menos de 13 gramos por decilitro de hemoglobina, en la mujer menos de 12 y en el caso del embarazo menos de 11, ¿sí? Acá cabe aclarar que la hemoglobina siempre varía según distintos estados, sí, distintos factores, ¿sí? Como es el sexo, en este caso vemos que el hombre tiene más hemoglobina, lo que es el hábitat también, ¿sí? Las personas que viven a mayor altura tienen una mayor cantidad de hemoglobina, ¿sí? Y se habla de que la persona con quizás un poquito más de hemoglobina, una persona con 14 que viva a 3.000 metros sobre el nivel del mar, se puede hablar de que tiene un grado de anemia, ¿sí? Eh, Se habla de que por cada 1.000 metros sobre el nivel del mar que uno habita, la hemoglobina aumenta 1,5 aproximadamente gramos, ¿sí? Y los distintos estados fisiológicos como el embarazo, ¿sí? En donde se requiere mayor cantidad por el tema del bebé, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la eritropoyesis. La eritropoyesis es el proceso por el cual se forman los eritrocitos o glóbulos rojos, ¿sí? A partir de una célula madre en la médula ósea, ¿sí? La médula ósea que está ubicada por dentro de los huesos, en los huesos esponjosos principalmente, de los huesos largos. Este es un proceso que está llevado a cabo y regulado por una hormona que es la eritropoyetina, ¿sí? Que es secretada por el parénquima renal, y lo que produce es la estimulación de este proceso de eritropoyesis, ¿sí? Nosotros hablamos que tenemos una célula madre, que es el hemocitoblasto, en la médula ósea. Este hemocitoblasto se transforma en un proeritroblasto. A medida que va avanzando esta eritropoyesis, las células van perdiendo lo que son organelas, y a partir de lo que es el eritoblasto y el normoblasto ya comienzan a formar lo que es la hemoglobina, principalmente el eritoblasto, lo que es la hemoglobina, que es la principal composición de los eritrocitos y lo más importante, ¿sí? Todo este proceso se lleva a cabo en la médula ósea hasta el reticulocito. El reticulocito es la primera célula que sale a la circulación periférica, ¿sí? Y es un paso previo a la transformación del eritrocito final. Bueno, las distintas clasificaciones que tenemos de anemia, ¿sí? Hablamos de una primera clasificación que es una clasificación de severidad según la Organización Mundial de la Salud. La clasificamos en
4 grados, ¿sí? Un grado 1 en donde tenemos una hemoglobina que va entre 10 y 13 miligramos por decilitro, un grado 2 entre 8 y 9,9, un grado 3 que va entre 6 y 7,9 y un grado 4 que es menor de 6 la hemoglobina, ¿sí? Y hablamos que la grado 1 es una anemia leve, grado 2 es una anemia moderada y ya un grado 3 y 4 es una anemia grave. Otra clasificación importante es la clasificación fisiopatológica de la anemia, ¿sí? Acá nosotros vamos a tener dos grandes grupos, lo que se llaman anemias no regenerativas y lo que se llaman anemias regenerativas, ¿sí? Principalmente se habla de que en las anemias no regenerativas tenemos un descenso en la respuesta reticulocitaria, ¿sí? Hay una alteración en lo que es nivel central, se llama. Ahí puede haber una alteración en lo que es la síntesis de la hemoglobina en cualquiera de sus pasos. Puede haber una alteración en lo que es la eritropoyesis que recién hablamos, o puede ser también secundaria a enfermedades sistémicas como lupus, artritis reumatoidea, ¿sí? Y después tenemos lo que se denominan anemias regenerativas o periféricas, en donde hay un aumento de la respuesta reticulocitaria, ¿sí? Principalmente son producidas por hemólisis, que pueden ser hereditarias y adquiridas, o puede también deberse a una hemorragia que puede ser tanto aguda como crónica. ¿Sí? Los reticulocitos son las células inmaduras que nombramos recién, previas a la formación del eritrocito final. Bueno, nosotros para saber si si estamos frente a una anemia regenerativa o una anemia no regenerativa, lo que tenemos que calcular es un índice que se llama índice de producción reticulocitaria, ¿sí? Que es fácil de realizar. Lo que tenemos que hacer es el porcentaje de reticulocitos del paciente por el hematocrito del paciente sobre el hematocrito ideal, que se utiliza siempre 45, ¿sí? Si esta ecuación nos da menor a 1, hablamos de que tenemos una anemia no regenerativa. Y si da mayor al 2%, hablamos de una anemia regenerativa. Bueno, otra de las clasificaciones es la clasificación morfológica. Para realizar esta clasificación, lo que vamos a tener en cuenta son unos parámetros hematimétricos del laboratorio, ¿sí? Principalmente el hematocrito, ¿sí? Hablamos de que la mujer, el valor normal del hematocrito es 42 más menos 5%, es decir, que nosotros para hablar que una mujer está con anemia, tenemos que tener un hematocrito por debajo del 37, y en el hombre de 47 más menos 5. Hablamos de anemia con un hematocrito por debajo del 42%, ¿sí? Después tenemos otros dos valores, que es el volumen corpuscular medio, ¿sí? Que es el nivel, es el tamaño medio de los eritrocitos, ¿sí? Hablamos de que valores normales van entre 80 y 100 femtolitros, y la hemoglobina corpuscular media, que es el porcentaje, o sea, el promedio de porcentaje de la cantidad de hemoglobina que tiene los eritrocitos, ¿sí? Hablamos que los valores normales van entre 27 y 34 picogramos. Bueno, para las clasificaciones morfológicas hablamos que tenemos anemias microcíticas, es decir, con un tamaño del eritrocito reducido, ¿sí? Cuando tenemos un volumen corpuscular medio inferior a 80 femtolitros. Hablamos de anemias normocíticas cuando tenemos el volumen corpuscular medio entre 80 y 140, y anemias macrocíticas cuando tenemos un volumen corpuscular medio superior a 140 femtolitros, ¿sí? Y para clasificarlas según, y la clasificación según la hemoglobina corpuscular media, hablamos de la coloración, por así decirlo, pero es que es la cantidad de hemoglobina que tiene el eritrocito, sí, que es la que le da el color rojo característico, ¿sí?
Hablamos de anemias hipocrómicas, como cuando la hemoglobina corpuscular media es inferior a 27 picogramos, normocrómica cuando se ubica entre 27 y 34 picogramos, e hipercrómica cuando es mayor a 34 picogramos. Bueno, principalmente el cuadro clínico que va a presentar un paciente con anemia, ¿sí? Lo que nos va a referir ante la consulta va a ser fatiga, debilidad, palidez, mareos, palpitaciones, calambres, cefaleas, algún grado de disnea, ¿sí? Estos van a ser los principales síntomas que va a referir el paciente al momento de la consulta. Después se agregan algunos signos que nosotros podemos verificar, que ya después los tengo agregados ahí en las clasificaciones. Bueno, tenemos un pequeño algoritmo diagnóstico que lo saqué de la guía de Sociedad de Hematología Argentina, ¿sí? Que habla de que nosotros, ante un paciente con anemia o con sospecha de anemia, lo que tenemos que solicitar en el laboratorio siempre es un hemograma completo, con recuento de reticulocitos y de plaquetas, un perfil de hierro con ferremia, saturación de transferrina y ferritina sérica, eritrosedimentación, hepatograma, función renal, perfil tiroideo, lactato de desogenasa y aptoglobina sérica, ¿sí? Muchos de estos también nos ayudan a orientar sobre la causa etiológica de la anemia. Bueno, el algoritmo diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer ante un cuadro de anemia es observar las otras dos series hematológicas, ¿sí? Tanto la serie blanca como la serie plaquetaria, ¿sí? Si nosotros presentamos alguna disminución en alguna de las otras series, siempre lo que tenemos que pensar es que puede haber una afectación a nivel de la médula ósea, ¿sí? Que puede ser un síndrome mielodisplásico, una aplasia medular, una infiltración por alguna patología o un tumor, o también una anemia megaloblástica severa, ¿sí? Que los precursores en la médula ósea son tan grandes que afectan también las otras series, ¿sí? Si nosotros tenemos las dos series normales, por así decirlo, o no disminuidas, pasamos a lo que son los valores eritrocitarios, ¿sí? Como el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de la hemoglobina corpuscular media. Si nosotros encontramos disminuidos estos valores, lo que tenemos que ver es el porcentaje de distribución eritrocitaria, ¿sí? Si nosotros este porcentaje de distribución eritrocitaria lo tenemos aumentado, podemos hablar de que la anemia puede ser por ferropenia, ¿sí? Por déficit de hierro, o también puede presentarse en algunas anemias sideroblásticas. Si nosotros tenemos este porcentaje de expansión reticulocitaria, de expansión eritrocitaria normal, podemos hablar de lo que son anemias de trastornos crónicos o algún síndrome de talasémico. Si nosotros tenemos un volumen corpuscular normal, es decir, tenemos una anemia normocrómica y normocítica, ¿sí? Vamos a ver lo que son los reticulocitos principalmente, ¿sí? Si nosotros tenemos reticulocitos aumentados, estamos hablando de que el paciente puede presentar un proceso de hemólisis o destrucción de los eritrocitos, o puede ser posterior a una hemorragia, ¿sí? Una hemorragia aguda principalmente. Si nosotros tenemos los reticulocitos normales o disminuidos, lo que tenemos que observar es de nuevo el porcentaje de expansión eritrocitaria, en donde vamos a ver que puede ser, si está aumentado, puede ser las fases iniciales de una anemia megaloblástica por déficit de hierro, vitamina B12 o ácido fólico. Y si tenemos una AD normal, hablamos de anemias de trastornos crónicos o una anemia asociada a la insuficiencia renal o también algunos síndromes mielodisplásicos.
Si nosotros encontramos el volumen corpuscular medio aumentado, es decir, hablamos de una anemia megaloblástica, volvemos a revisar lo que son reticulocitos, ¿sí? Si tenemos los reticulocitos aumentados, hablamos de que hay hemólisis también periférica, ¿sí? Si los reticulocitos se encuentran normales, volvemos a observar el ADE, que si se encuentra aumentado, hablamos de anemia megaloblástica propiamente dicha, y si se encuentra normal, de un síndrome mielodisplásico. Y si los reticulocitos se encuentran disminuidos, hablamos de que hay una insuficiencia a nivel medular, ¿sí? Igual que puede ser aplasia, síndrome mielodisplásico o alguna infiltración. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las anemias microcíticas, que son anemias que son caracterizadas por una producción de eritrocitos con un tamaño más pequeño de lo normal. La mayoría se presentan como hipocrómicas también, ¿sí? Y las principales causas de las anemias microcíticas tenemos lo que es la anemia ferropénica, ¿sí? Por disminución del hierro, las anemias por enfermedades crónicas, las talasemias y las anemias sideroblásticas. Ahora vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Bueno, la anemia ferropénica se define como anemia con una pérdida o una disminución del hierro que se encuentra dentro del organismo, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar con la ferritina disminuida, ¿sí? Y principalmente va a ser una anemia microcítica e hipocrómica, ¿sí? Las causas que pueden provocar anemias ferropénicas, podemos hablar de lo que es ausencia de ingesta en la dieta, ¿sí? Principalmente esto se puede dar en los lactantes, en las personas con dificultades económicas, en los ancianos que no pueden ingerir algunos alimentos, y los adolescentes porque generalmente no comen, no se alimentan bien, comen mucha comida chatarra y hay una disminución en la ingesta del hierro, ¿sí? También podemos hablar de que puede haber una alteración en la absorción del hierro, ¿sí? Que se puede presentar en las personas con diarreas crónicas y con torreas. También puede deberse a un aumento de las necesidades, ¿sí? En donde principalmente tenemos el embarazo, ¿sí? Donde hay un aumento de las necesidades de aporte de hierro, y también en las personas en fase de crecimiento, ¿sí? Tanto lactantes, niños y adolescentes. Y después también podemos tener una disminución del hierro por pérdidas crónicas de sangre, ¿sí? Que son pérdidas de pequeñas cantidades, pero crónicas, que van disminuyendo la cantidad de hierro en el organismo. Estas pérdidas principalmente son ginecológicas o pérdidas digestivas en el tubo digestivo, digamos. Bueno, después tenemos las otras causas de anemia microcítica, las anemias por las enfermedades crónicas, ¿sí? La principal forma la fisiopatología, no forma, perdón, de esta anemia se da porque hay un aumento de la hepcidina, ¿sí? Que lo que inhibe es la ferroportina, que esta hepcidina inhibe la ferroportina y no permite al cuerpo transportar ese hierro y absorberlo y transportarlo normalmente, entonces deviene en una depresión del hierro a nivel sistémico, ¿sí? Principalmente hablamos de estas enfermedades crónicas como infecciones que pueden ser infecciones microbianas crónicas, como las osteomielitis, son infecciones de tratamiento, de difícil tratamiento y que son prolongadas, ¿sí? Puede deberse a trastornos crónicos inmunitarios, como artritis reumatoide, ¿sí? El lupus eritematoso sistémico, todas las enfermedades inmunes, o también puede deberse a distintas neoplasias, como el CA pulmonar, el CA de mama, ¿sí? Este tipo de anemia se puede presentar característicamente también como microcítica hipocrómica, pero también puede presentarse como normocítica y normocrómica. Bueno, después tenemos las otras causas de anemias microcíticas, tenemos a las talasemias, ¿sí? Las talasemias es un trastorno que afecta la producción de la hemoglobina, principalmente la producción de las cadenas alfa o beta,
por eso se denominan talasemias alfa y talasemias beta. Estas cadenas son las que forman las hemoglobinas. Hay una mala formación, por así decirlo, un déficit en la formación de estas cadenas que influye en los eritrocitos y no pueden captar normalmente, llevar su función, que sería la de captar el oxígeno y transportarlo, ¿sí? Es característico también que la ferritina en estos pacientes se encuentre normal o elevada, ¿sí? Y se presentan de formas microcíticas e hipocrómicas. Y por último, en las anemias microcíticas tenemos las anemias sideroblásticas, ¿sí? En donde hay un incorrecto uso del hierro para la formación de la hemoglobina, ¿sí? Esto principalmente se puede dar en distintos síndromes mielodisplásicos con afectaciones de la médula ósea, con fármacos, principalmente el metotrexato, ¿sí? Algunas toxinas como alcohol y drogas, y también por el déficit de la vitamina B6. ¿Sí? Esta anemia también característicamente se presenta con ferritina elevada y presenta lo que son los sideroblastos en frotis de sangre. ¿Sí? Ahora voy a mostrar una imagen. También se presenta de forma microcítica e hipocrómica. ¿Sí? Bueno, acá tenemos un frotis periférico de sangre, ¿sí? Donde tenemos un frotis normal con los eritrocitos de un tamaño normal y una coloración bastante marcada, ¿sí? Acá se puede encontrar un neutrófilo segmentado, ¿sí? En la imagen del medio tenemos un frotis de una anemia microcítica hipocrómica, ¿sí? Bueno, por el distinto tamaño no podemos valorar el tamaño, ¿sí? Pero sí la coloración. Se nota claramente que están menos colorados, toman menos la coloración, ¿sí? El tamaño, como digo, no lo podemos comparar porque tiene distintos tamaños, pero sí, normalmente tienen un tamaño reducido. Y acá encontramos las características de la anemia sideroblástica, ¿sí? Estos son los sideroblastos, en donde no se puede formar normalmente la hemoglobina, ¿sí? Y queda todo lo que es el hierro y la hemoglobina periféricamente en el eritrocito, ¿sí? Por eso quedan esos puntitos azules alrededor, ¿sí? Ese característico anillo del sideroblasto. Bueno, las anemias microcíticas tienen algunas manifestaciones clínicas típicas también, ¿sí? Se pueden presentar con alopecia, ¿sí? O caída del pelo, con lo que son las faneras débiles, ¿sí? Hay coloniquia y uñas quebradizas. También se puede presentar con una glositis atrófica, es decir, un aumento del tamaño de la lengua y con mala absorción intestinal. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las anemias macrocíticas, ¿sí? Las anemias macrocíticas están caracterizadas por la producción de eritrocitos de un tamaño mayor a lo normal, ¿sí? Es decir, con un volumen corporal medio superior a 140 femtolitros, ¿sí? Básicamente se dividen en dos grandes grupos, ¿sí? Anemias megaloblásticas y anemias no megaloblásticas. Las más importantes es la anemia megaloblástica, que puede venir por un déficit en la vitamina B12 o cobalamina, o un déficit en el ácido fólico o B9, también en algunas neoplasias, y la anemia no megaloblástica principalmente se presenta en enfermedades crónicas como la hepatopatía crónica por cirrosis. Bueno, la vitamina B12 o cobalamina se encuentra principalmente en lo que son alimentos de origen animal, ¿sí? Tiene distintas funciones, como ser la síntesis de ácidos nucleicos, el metabolismo de proteínas, la formación de los glóbulos rojos y también lo que es el mantenimiento del sistema nervioso central a través de la formación de las vainas de mielina. ¿Sí? Los requerimientos diarios de ingesta de vitamina B12 van de 2 a 5 picogramos por día, ¿sí? Y hablamos de que el cuerpo presenta un depósito de 2 a 5 miligramos.
Esto es importante saberlo porque es un depósito que dura entre 2 a 5 años, por así decirlo, ¿sí? Si nosotros tenemos una disminución en la ingesta de vitamina B12, el cuerpo no va a manifestar síntomas hasta consumir este depósito y tarda entre 2 a 5 años en consumirlo, ¿sí? Bueno, las principales causas del déficit en la vitamina B12, ¿sí? Tenemos un descenso en la ingesta, ¿sí? Hablamos que principalmente se encontraba en los alimentos de origen animal. Entonces, aquellas personas que practican, que son vegetarianas o practican el vegetarianismo y que no ayudan con algunos suplementos de hierro o algunas legumbres, pueden presentar un déficit de vitamina B12, ¿sí? También se puede deber a una alteración en la absorción, ¿sí? Principalmente lo que es la deficiencia del factor intrínseco o llamada anemia perniciosa, ¿sí? El factor intrínseco es muy importante para lo que es la absorción de la vitamina B12, ¿sí? La vitamina B12 ingresa al sistema digestivo, ¿sí? Primero viene ingresada unida a unas proteínas en donde en el estómago se rompe esta unión, ¿sí? Después tenemos una secreción de la aptocorrina por las glándulas salivares. Esta se une a la vitamina B12 e impide que sea degradada por los jugos gástricos también. Y luego pasa a lo que es el duodeno, ¿sí? Allí se une con el factor intrínseco que es liberado por las células del epitelio gástrico, ¿sí? Este factor intrínseco forman un complejo que es el que que es el que es absorbido, digamos, en la porción del intestino, ¿sí? En la porción proximal del intestino principalmente, en el duodeno. Después vamos a tener causas gástricas también por deficiencia, que podemos hablar de lo que son gastrectomías, y causas intestinales en donde tenemos restricciones intestinales. Bueno, la otra causa principal de anemia megaloblástica tenemos el déficit de ácido fólico, ¿sí? Al contrario de la vitamina B12, el ácido fólico se encuentra principalmente en lo que son alimentos de origen vegetal, ¿sí? También tiene distintas funciones, al igual que la vitamina B12, el metabolismo de proteínas y la formación de glóbulos rojos, y también influye en lo que es la síntesis del ADN, ¿sí? Los requerimientos diarios de ácido fólico son de 50 a 10 microgramos por día, ¿sí? Y hablamos de que el cuerpo presenta un depósito de 10 a 12 miligramos, ¿sí? Totales. A diferencia de la vitamina B12, estos depósitos suelen durar entre 3 a 4 meses, o sea que la presentación de la anemia es mucho más rápida en el déficit por ácido fólico que por vitamina B12. Bueno, las principales causas del déficit del ácido fólico, tenemos lo que es el descenso en la ingesta también, ¿sí? En donde personas, volvemos a repetir lo mismo anteriormente, ¿sí? Personas con recursos económicos bajos que no puedan ingerir una adecuada dieta, ¿sí? Ancianos porque por distintas patologías, ya sea falta de dentición o alguna mala absorción, también tengan un descenso en la ingesta. Y también el alcoholismo, ¿sí? El alcoholismo crónico disminuye lo que es la ingesta y la absorción del ácido fólico. También tenemos déficit de ácido fólico por aumento de las necesidades, también en las etapas de crecimiento, principalmente en la infancia, y en el embarazo. ¿Mm? Y también tenemos déficit por deterioro en lo que es la utilización, ¿sí? Que también se da en las personas con mala absorción intestinal, en los fármacos, principalmente el metotrexato también, ¿sí? Y en los trastornos, en algunos trastornos congénitos. Bueno,
Por parte de las anemias no megaloblásticas mucho no se habla, principalmente se dan por hepatopatías crónicas, ¿sí? Afectación de lo que son toda la formación de las proteínas a nivel del... Se dan por hepatopatías crónicas, ¿sí? Afectación de lo que son toda la formación de las proteínas a nivel de líquica también. Se dan por hepatopatías crónicas. Lo que vamos a ver característicamente en toda la formación de las proteínas de sangre, vamos a encontrar lo que son eritrocitos agrandados e inmaduros, ¿sí? Como se ve en la flechita roja, con un gran tamaño, ¿sí? Puede haber cambios megaloblásticos en los eritroblastos también, ¿sí? Eso principalmente en la médula ósea también, y lo característico también de las anemias megaloblásticas son los neutrófilos hipersegmentados. Acá encontramos uno, ¿sí? Normalmente los neutrófilos segmentados tienen una formación, una formita de riñón o de herradura, ¿sí? Acá encontramos hipersegmentado donde no tiene forma y se encuentra abundante, digamos, el material. Las manifestaciones clínicas típicas en las anemias macrocíticas, como nombramos las de las microcíticas, hablamos de que el paciente puede presentar una pérdida de peso importante, ¿sí? Puede presentar diarreas o estreñimientos y afectación del sistema digestivo. También se presenta con glositis o agrandamiento de la lengua, y también queilitis comisural, y en caso de que sean anemias megaloblásticas con gran tamaño, que son destruidas a nivel de los capilares, los vasos, puede presentar ictericia por la hemólisis. Y por último, tenemos lo que son los tratamientos, ¿sí? Lo principal es identificar la causa primaria del origen de la anemia, ¿sí? Ya sea una pérdida sanguínea, déficit de hierro, algunos trastornos congénitos. Siempre primero es tratar la causa, ¿sí? Después el aporte suplementario, tanto de hierro, el aporte tiene que ser entre 3 a 6 miligramos por kilo por día, que se pueden dividir en 1, 2 o 3 dosis diarias, y siempre se trata de, si es un paciente ambulatorio, optar por la vía oral, ¿sí? En caso de que por vía oral esté contraindicada por diferentes motivos, que pueden ser mala absorción, diarreas crónicas, ¿sí? Se puede implementar la vía tanto intramuscular como endovenoso, ¿sí? Luego de la administración de lo que es el hierro, siempre hay que tratar de hacer un control a la semana de la administración, donde vamos a tener el pico reticulocitario, ¿sí? Tiene que haber un aumento de los reticulocitos marcados, que habla de que tiene una buena respuesta al tratamiento con hierro, pero la solución, o sea, la solución final de la anemia se da recién en 3 a 4 meses de tratamiento con el hierro, ¿sí? La persona recién comienza a tener una mejoría en los síntomas entre las 2 y las 3 semanas luego de la administración del hierro, ¿sí? Después también se puede administrar conjuntamente vitamina B12 y ácido fólico, en general se administran los 3, ¿sí? Y por último, bueno, tenemos las transfusiones sanguíneas de unidad de glóbulos rojos, ¿sí? Hablamos de que son distintos los criterios. Generalmente se aplica uno, cuando la hemoglobina se reduce por debajo de 7, hay que transfundir. Siempre se habla de que el paciente tiene un contexto clínico, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente con una hipoxemia o con una insuficiencia respiratoria o con algún grado de encefalopatía o algo, por ahí nosotros podemos tener un margen un poco más, ¿sí? Puede ser una persona que esté con insuficiencia respiratoria, tenga una hemoglobina de 8 o 7,8 y necesita una unidad de glóbulos rojos. También, si está por próxima a entrar a una cirugía o algo, siempre hay que valorar conjuntamente todo, no es solamente que este valor se tiene que transfundir y a partir de este valor no se transfunde, ¿sí? Después también tenemos como tratamientos la esplenectomía en muchas de lo que son las anemias más que nada hemolíticas o anemias por trastornos de
las membranopatías, que no las nombré porque son muy pocas, son muy rebuscadas, ¿sí? Pero son alteraciones que tienen las membranas de los eritrocitos que los hacen más débiles, más lábiles o más grandes, y que al no tener un tamaño adecuado para poder circular por la sangre capilar, son degradados principalmente en el vaso, ¿sí? Son destruidos. Y después en los distintos trastornos de la médula ósea, ¿sí? Lo que es el trasplante de médula ósea para poder volver a hacer una producción eficaz de los eritrocitos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.